Durante 15 años he trabajado muy de cerca con familias, he trabajado en el ámbito de la educación y de la crianza, he asesorado a muchas familias y entonces es algo sobre lo que he leído y reflexionado mucho. El qué es un hogar, qué es una familia, cuáles son las rutinas. Así que cuando hace un par de años volví a la iglesia tenía mucha curiosidad. Una de las cosas que más me preguntaba es ¿cómo es un hogar católico? ¿Cómo va a cambiar nuestra vida en ese sentido? Me podía imaginar cómo iba a cambiar mi vida a nivel personal, pero sí me preguntaba ¿cómo cambiará nuestra casa? ¿Cómo cambiarán nuestras dinámicas familiares? ¿Qué será diferente? ¿Qué es lo que hace que un hogar sea católico? ¿O qué es lo que hace que un hogar católico sea diferente de un hogar que no lo es? Era algo que me producía mucha curiosidad y entonces llevamos un tiempo ya haciendo algunos cambios poco a poco que son al final un reflejo de los cambios interiores que está habiendo en nosotros a nivel individual. Obviamente tú puedes hacer cambios por fuera, tú puedes cambiar tu forma de vestir, la decoración de tu casa, etcétera, pero el cambio viene por dentro y ese cambio de dentro luego se refleja por fuera. Por eso poco a poco estamos haciendo cambios para, a medida que nos acercamos a lo que se supone que Dios espera de nosotros como padres cristianos y como familia cristiana. Una de las rutinas que hemos establecido con nuestro hijo pequeño es el examen de conciencia semanal y tenemos un PDF con el documento que utilizamos para que te lo puedas descargar en el enlace de abajo. Y vamos con los 5 consejos para crear un hogar verdaderamente católico. Un primer punto muy importante es adaptar el trabajo a la familia. Demasiadas veces vivimos al revés. Es la familia para el trabajo es lo primero. Yo en mis asesorías con madres emprendedoras me he encontrado muchas veces con madres que me decían no, pero es que mis hijos son lo primero y entonces por eso trabajo mucho. Bueno, hay que ver bien cómo son las prioridades, cómo a veces las tenemos invertidas o cómo a veces el hecho de que tus hijos sean lo primero o que tu familia sea lo primero no se traduce en lo que se debería traducir. Entonces creo que es muy importante que tengamos claro qué es lo que es innegociable de cara al trabajo y qué es lo que no es innegociable. Si tú trabajas por cuenta ajena, entonces está muy claro que tienes un horario que cumplir, que te lo pone la empresa, tu jefe te dice tienes que venir de tal hora a tal hora estos días y alrededor de eso vas a organizar todo lo demás. Pero si tú trabajas por cuenta propia, hay muchas veces que no tenemos claros esos límites, porque cuando uno trabaja por su cuenta, como es mi caso, siempre hay más cosas que hacer, el trabajo no se acaba nunca. Yo no porque lleguen las 6 de la tarde o la hora que yo me haya puesto para terminar, eso no significa que el trabajo esté terminado porque no termina nunca. Entonces es muy fácil ir quitándole tiempo a mi familia, a mi hogar y a mi propio cuidado personal, porque siempre hay trabajo que hacer y si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Entonces siempre partimos de cuáles son los innegociables en tu trabajo, pero también en tu familia y en tu vida personal. Para mí, por ejemplo, el Google Calendar es una herramienta básica porque allí voy bloqueando las horas en las que hay que hacer algo y muchas veces lo que pensamos que es prioritario en realidad no lo es. O cosas para las que pensamos que no tendremos tiempo. Yo, por ejemplo, ahora tengo un negocio que antes de empezarlo tenía otro negocio y si me hubieran dicho, oye, ¿por qué no haces esto? Habría dicho, no tengo tiempo. Y en el momento en el que me di cuenta de que ese era una buena oportunidad para mí, encontré el tiempo. Lo mismo cuando volvimos a la iglesia. Si a mí antes me hubieran dicho que yo iba a ir a misa todas las semanas, que la iglesia queda a media hora en coche de mi casa, eso es media hora de ir, media hora para volver, todo lo que dura la misa, todo lo que nos quedamos después charlando con la gente, habría dicho, no, imposible, yo no puedo dedicar una mañana entera a esto, tengo muchas cosas que hacer. Y una vez que tenemos el tiempo organizado, que es un tema mucho más amplio, podemos hacer un vídeo entero de eso si queréis, déjame un comentario si quieres un vídeo sobre cómo organizar el tiempo. Lo siguiente que podemos hacer es llenar nuestra casa de belleza. Este es un tema sobre el que también he leído poco, pero sí he escuchado podcasts y vídeos en YouTube sobre el tema. Sí tenía claro que hay que llenar la casa de cosas que te recuerden todo el tiempo a Dios, que te recuerden tu fe. Yo no tenía absolutamente nada de eso y poco a poco pusimos un crucifijo y una virgen antes de nuestra conversión porque nos lo había regalado mi madre
y como nos parecieron bonitos los pusimos, pero simplemente por eso, la verdad, no significaba mucho más para nosotros. Y poco a poco hemos ido incluyendo otras cosas a medida que hemos sentido que lo necesitábamos, a medida que de pronto un día me senté en el salón de mi casa y iba a rezar y de repente dije, ¿a dónde miro? No hay nada aquí, hay fotos de paisajes, hay cuadros, pero hay muchos libros, hay mapas, pero no hay nada a lo que yo pueda dirigir la mirada en este momento. Pero no solo ese tipo de cosas que además a veces entre nosotros, a veces son cosas muy feas y muy oscuras y no apetecen y no tienes por qué, pero aparte de esas cosas, también poner cosas bonitas que no significa que tengas que gastar mucho dinero, ni nada de dinero, no tienes por qué gastar nada de dinero para poner tu casa un poquito más bonita. Leí el otro día una frase que no sé de quién es, me vais a perdonar si alguien sabe quién es el autor de esta frase que nos lo diga, pero decía algo así como que la belleza en el mundo es como un velo que esconde algo mayor. La belleza tiene un halo de eternidad y es lo que nos conecta con esa eternidad, porque eso es lo que todos estamos buscando. Y pensé, qué bonito y qué razón tiene. Y me tenía que haber anotado quién era el autor. El caso es que las cosas bonitas embelezan, son agradables y son ese recordatorio que no tienes por qué llenar tu casa de crucifijos y santos y tener solo exclusivamente imágenes religiosas. No, tú puedes tener un paisaje bonito, que puede ser bonito porque es bonito, o puede ser bonito también porque es, por ejemplo, yo tengo imágenes del lugar donde nací, que además es muy bonito, es un paraíso, pero también tiene ese significado especial para mí, ¿no? Aparte de que sea bonito. Puedes tener una obra de arte que no tiene por qué ser religiosa, pero que sea bonita. El arte de verdad también tiene ese algo intemporal, ese algo que te conecta con la eternidad. Todo empieza con algo tan simple como cuidar las cosas que tienes. Yo reconozco que en mi vida anterior no he sido muy cuidadosa con mis cosas. Me daba igual si la mesa estaba rayada o si los muebles no combinaban o cómo estuvieran dispuestos. ¿No? Era algo que no me importaba mucho. Era un sofá, ¿me sirve para sentarme? Sí, pues ya tengo suficiente. Era como todo muy, muy funcional, muy utilitarista. Y entonces poco a poco hemos empezado pues a reorganizar las cosas, a elegir mejor los colores, a combinar bien los muebles, a ver cómo están dispuestos los muebles en la casa también, a tener espacios que nos inviten a la calma. Hemos empezado a crear un pequeño altar, tener un sitio que te recuerde constantemente al Señor y que te invite también a recogerte para rezar. Que por cierto, esa es otra cosa que os quería pedir, que si tenéis un altar en vuestra casa, me encantaría ver vuestras fotos. Yo creo que en los comentarios de YouTube no se pueden compartir fotos, pero vamos a buscar la manera de que podamos ponerlas en común en algún sitio. Hacemos un grupo en algún sitio o en Instagram o algo así, si os parece. Quiero hablar también de la cocina. La cocina nunca fue mi amiga, ni el espacio en sí, ni la tarea en sí. Me parece que es uno de los espacios y una de las tareas más desagradecidas, así lo veía antes. Me parecía terrible el tener que dedicar tanto tiempo a crear una comida que luego a lo mejor en 15 minutos ya no está, y encima cuando acabas de comer luego te queda toda la cocina sucia por recoger y luego al día siguiente vuelve a empezar. Ni siquiera al día siguiente, igual son como 3 veces al día. Nosotros, por ejemplo, estamos todos mucho en casa, desayunamos, comemos y cenamos casi siempre, casi todos en casa, con lo cual es una constante, es algo que no se acaba nunca y a mí no me gustaba, tampoco se me da bien cocinar. Me generaba como un poco de rechazo y me he tenido que trabajar eso. Me ha ayudado mucho la Virgen en eso porque siempre pienso en ella como, claro, a veces la vemos, oh, es la reina del cielo, es santísima y es como un ser de luz, como que no ha pisado esta tierra, pero sí ha pisado esta tierra. Sí, también ha hecho la comida y ha tenido que lavar la ropa y hacer todas esas cosas tan tediosas a veces. Entonces, la cocina es un lugar de encuentro, pero es también un lugar de creación. A mí me gusta mucho que mis hijos me acompañen en la cocina. A veces me ayudan y
Y está genial porque es una forma como de enseñarles, de que ellos aprendan, de que también participen, de que se sientan parte, de que ellos también han hecho esa comida. Y por ejemplo, bueno, todos los niños tienen muy claro que la comida hecha con amor sabe mejor. Y si ellos han sido parte de eso, pues normalmente se sienten muy muy bien por haber podido participar. Pero a veces están en la cocina, simplemente me hacen compañía, hablan conmigo o escuchamos música juntos. Y cuando estoy sola a veces aprovecho para ponerme un podcast y aprender algo o entretenerme un poco. O a veces también pienso que es muy buen momento para rezar. Y creo que precisamente este tipo de momentos de las cosas cotidianas son como el momento ideal para rezar, que a veces pensamos que rezar es algo que solo puedes hacer cuando has terminado todo lo demás y tu casa está limpia y ordenada y tienes un espacio específico y tienes media hora de silencio donde nadie te va a interrumpir. Y no, al contrario, cada vez disfruto más de ese tipo de oración en el día a día, en el momento, haciendo las cosas ordinarias. Y aquí llego al cuarto punto, que es uno de mis favoritos, que es repensar las tareas domésticas. Yo he hablado mucho de tareas domésticas en mi otro proyecto, en mi trabajo con familias, he hablado mucho de cómo hacer tareas domésticas con los niños, de cómo organizar, pero siempre mi enfoque siempre era cómo ser más productiva, cómo ser más eficiente, cómo hacer las cosas en menos tiempo, cómo hacerlo todo más rápido o cómo evitar ciertas tareas. Y ahora el enfoque es totalmente contrario. Me di cuenta de que la naturaleza repetitiva de las tareas domésticas, que es lo que a veces las hace tediosas, es lo que hace que a veces nos saquen de quicio y nos genera resistencia y entonces no queremos hacerlo porque ¿para qué voy a hacer la cama esta mañana si por la noche la tengo que volver a deshacer? Eso que a veces parece la maldición de Sísifo, que es algo que vuelve a empezar y vuelve a empezar y cuando estás llegando arriba a la montaña te caes y otra vez vuelves a empezar. En realidad es un reflejo de la creación y me di cuenta de esto releyendo a un autor de educación que no tiene nada que ver con la religión, pero él hablaba del orden en el mundo y de cómo a los niños les da seguridad conocer ese orden. Y él hablaba de cómo en la escuela eso se rompe, pero en el hogar lo puedes mantener. El que el niño sepa que hay ciertas rutinas, pero no como una cosa impuesta, sino porque es el ritmo natural de la vida. Igual que después de la mañana viene la noche, después viene otro día y después del invierno viene la primavera y el verano. Como toda la naturaleza es cíclico y es repetitivo, y también en el hogar es cíclico y repetitivo. Y también podemos traer las estaciones al hogar. No solo es repetitivo un día después de otro y una semana después de otra, sino también una estación después de otra. Y eso, en vez de jugar en nuestra contra, puede jugar a nuestro favor. Porque si lo pensamos, la oración también es repetitiva. A mí, una de las cosas que más me gustan del rosario es que es todo el rato lo mismo y que eso te lleva a un estado de conexión con el espíritu que te saca un poco del día a día, de lo ordinario, y eso se puede conseguir también a través de esas tareas. Aparte de que te ayudan a trabajar también la obediencia y la disciplina, que son dos conceptos que para mí, o sea, yo sé lo mal que suena esto cuando estás del otro lado. A mí me chirriaban muchísimo estas disciplina y obediencia. Era como, no, o sea, me rebelo, toda mi vida es una rebelión contra eso. Y en cambio ahora veo todo lo bueno que tienen, cómo todo eso cuando lo haces a través de esas tareas del día a día que a lo mejor no quieres hacer, que a lo mejor no te apetecen, pero sabes que las tienes que hacer y las ofreces y dices, pues como María que dijo que sí, yo también dijo que sí y hago lo que tengo que hacer en el día a día porque a veces lo mejor que puedes hacer, no solo por ti, sino por el mundo, es hacer bien esas tareas del día a día, una después de otra, y ahora que toca, y ahora que toca, y ahora que toca, y hacer la siguiente, y no en vez de tratar de salir ahí como a comerte el mundo o a salvar el mundo, no es tu tarea salvar el mundo allá afuera, sino aquí adentro. Si eres madre, si eres esposa, si eres ama de casa, tanto si trabajas en un trabajo remunerado como si no, eso es lo que tú aportas y es mucho más valioso de lo que nos han hecho creer. De nuevo, hoy están saliendo muchos temas que dan para un vídeo entero, así que ¿qué tal si hacemos un vídeo sobre las tareas domésticas?
Y todo esto nos lleva a la vocación del matrimonio y la maternidad, en que es muy importante que cada uno sepa cuál es su lugar, que no hay un lugar por encima de otro, que todos somos parte de un engranaje que es la familia, que a su vez es el engranaje de la sociedad y de la iglesia, que la maternidad es el trabajo más importante que una mujer puede hacer, el más importante, eso lo he sabido yo siempre, pero no siempre lo he vivido así. Y luego en la parte del matrimonio, lo que para mí sí que fue un antes y un después fue cuando a mí me explicaron que la misión del matrimonio es la salvación del otro, de los dos en realidad, porque ahora somos uno solo. Eso a mí me rompió la cabeza, rompió todos los esquemas que yo tenía de la vida, de la pareja, de la familia, de todo. Fue como que de repente todo se rompe, pero porque todo era falso. Y eso es algo que hace que las dinámicas familiares sean completamente diferentes. Donde antes a lo mejor ponías una mala cara y ya no la pones. Donde antes a lo mejor decías, pues no voy a recoger esto, que lo haga otro. Ahora vas y lo recoges y lo haces de corazón con gratitud por estar en el lugar en el que estás, que es en el lugar en el que el Señor te ha puesto. Todo eso hace que al final tu hogar sea un refugio y sea un lugar acogedor, porque lo importante no es que tu casa esté impecable, que puedas salir en una revista de decoración, que no haya una mota de polvo, que no haya una cosa fuera de sitio. Sí, el orden y la limpieza son importantes, pero lo importante es, por así decirlo, el ambiente que se respira, el que cuando alguien llega a tu casa, aunque no sea la casa más limpia y ordenada del mundo, vea que ahí se respira amor y vea que ahí hay algo que es diferente. Y ese algo que no consigo poner en palabras, eso es lo que yo antes me preguntaba, ¿qué será diferente? Y esto es diferente porque nosotros somos diferentes y hacemos que eso se refleje en cómo hacemos hasta la más pequeña de las tareas, en cómo nos hablamos unos a otros, en cómo nos cuidamos y en cómo aceptamos ese papel que nos toca, porque sabemos que es en realidad mucho más importante de lo que el mundo nos dijo que era. Como dijo Santa Teresa de Calcuta, esta sí sé quién la dijo, si quieres cambiar el mundo, ve a casa y ama a tu familia. Y para mí le faltó decir, la mejor manera de amar a tu familia es cuidando tu hogar. Cuéntame en los comentarios cómo lo haces tú y no te pierdas este vídeo sobre 10 características de la familia católica.